Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. Hoy estoy muy contenta porque contamos con la presencia de Daniel Iboscus. Él es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Es consultor político que ha participado en muchísimas campañas electorales, asesorando gobiernos en países como Argentina, Colombia, Perú, Honduras, República Dominicana, Uruguay, Ecuador. Además, es director del Búnker, es el primer programa de televisión dedicado a la consultoría política y ha sido legislador en la provincia de Buenos Aires. También es autor de numerosos libros, entre ellos Matrix Política y Gobernicar. Además, es referente académico de comunicación política a nivel internacional. Daniel, estoy súper contenta de que estés aquí. Gracias por venir. No, muchas gracias, Laura. Para mí es un gusto venir a Bit Político y que podamos charlar de comunicación, de política y de todo lo que vos quieras. Oye, pues es que eres muy conocido. Y no solo en México, en toda Latinoamérica, en España, en muchos lugares, por la cumbre. Me acuerdo que hace muchos años me invitaste, tuve el gusto de conocerte, somos amigos desde hace muchos años. Y la cumbre empezó siendo un proyecto chiquito y hoy es un proyecto al que van miles de personas que están interesadas en la comunicación política y es el centro por excelencia en el que se habla de todo lo nuevo y lo mejor de la política y la comunicación política. Sí, la verdad que la cumbre es un proyecto que comienza ya hace más de 16 años. Como vos bien decís, fue creciendo, recorriendo el mundo, porque en realidad lo que busca es la formación y la capacitación política en dos ejes centrales. Por un lado, las campañas electorales, pero por el otro, la comunicación de gobierno, el día que ganas la elección. Y en eso, en un gran mundo de profesionales que hay, que van desde las encuestas, los medios de comunicación, la estrategia, la inteligencia artificial, las plataformas digitales, las redes sociales, las relaciones globales, los posicionamientos políticos, los outsiders, los disruptivos, la creatividad, la publicidad, y todo eso juntos se debate entre quiénes es la cumbre, digamos, no consultores, pero van los políticos, van los periodistas, van los académicos, van los referentes de la comunicación, van profesionales de las distintas disciplinas. Y eso hace que sea muy entretenido y haya jornadas de networking, ¿no? Que puedan ser mejores los políticos en lo que hacen todos los días y que pueda haber servicios de excelencia que se le ofrezcan para llevar adelante, ya sea en campañas o en gobierno. Y Dani, yo te conozco por la cumbre y gracias a la cumbre, pero también sé que tienes una carrera política y que en Argentina, que es tu país, así como como empezaste en todo este medio. Platícanos un poquito de tu historia. Bueno, en realidad sí, hoy alejado totalmente de la política, la consultoría me sacó de la política, es incompatible, llegó un momento en mi vida que tuve que elegir, ¿no? Yo venía de una familia política toda mi vida, mis abuelos, mi papá, mi mamá en distintos cargos en la Argentina, intendente, senador, diputada nacional mi mamá, pero toda una historia en la política. Yo me involucro ya hace muchísimos años en la política. O sea, tú creciste escuchando de política. Vivía dentro de la política desde que nací y fueron 20 años consecutivos en los cuales fui electo en distintos cargos públicos y ocupando distintas posiciones en la Argentina. 20 consecutivos yendo a elecciones, presentándose, haciendo campañas. Y ya sobre los últimos 4 o 5, yo ya había empezado a escribir libros sobre comunicación política, a dar conferencias, a hacer programas, posgrados, maestrías. Cada vez me empecé a involucrar más en ese tema y un momento tuve que elegir porque era incompatible. Y en ese momento de tener que elegir, me volqué de lleno a la consultoría y he recorrido estos años ya por más de 14 países, asesorando a candidatos, a gobiernos, empezando por gobiernos locales, pasando por gobiernos de Estado o provinciales y obviamente también en campañas presidenciales y presidencia de la República. Entonces todo ese recorrido que a mí más me apasiona, la cumbre complementa todo eso, ¿no? Porque uno logra conocer y escuchar a profesionales, experiencias. Tengo la oportunidad, llevamos hechas más de 24 cumbres y 20 congresos iberoamericanos, 44. O sea que en todo eso uno va conociendo, va aprendiendo, adquirís experiencias, tenés networking, hablas con políticos, hablas con otros profesionales, con consultores. Ahí me ayudó muchísimo consultores con experiencia, donde te dicen, mira Daniel, en los primeros momentos esto se hace de esta manera, esto de lo otro, ponele tu propio perfil, pero hay cosas o reglas básicas, cómo definir si querés trabajar con alguien o no, pesa o no pesa lo ideológico, cómo trabaja la ética, temas que además son bastante más profundos que hablar de comunicación política solamente. Claro.
Oye, Daniel, ¿y cómo, o sea, tú siempre decías, me imagino cuando estabas en el otro lado siendo político, te diste cuenta que hacen falta cosas por comunicar? ¿Qué es lo que le hace falta a la política? ¿Y qué te hizo irte ahora del lado de la consultoría? No, a ver, en primer lugar, la sociedad y el mundo evoluciona de manera permanente y rapidísima, con lo cual Difícil. la política o evoluciona o quedas afuera. Claro. ¿Qué fue lo que me hizo? Mira, yo estaba, te decía, 20 años muy bien, en ese momento era diputado en Argentina, por la provincia de Buenos Aires, y ya en los últimos 2 años empecé a tener algunas incompatibilidades con clientes, ¿no? Porque recuerdo que en una campaña específica me dice, no, pero hay intromisión política, porque él además de ser consultor es político de otro país, entonces ingresa y juega la política. Eso me hizo pensar un poco, bueno, porque en cierta razón yo también cumplía funciones en mi país, pero hacía consultoría política fuera de la Argentina. Y después pasan 2 o 3 hechos también más puntuales de proyectos grandes, en el cual me dice, mirá, necesitamos mucha más presencia tuya dentro del país. Y eso me empezaba a complicar. Yo en los últimos años como diputado pedía licencias porque me iba a trabajar afuera y subía un suplente. Y llegó un momento que un consultor, un amigo, en una cena en Monterrey, acá en México, en una cena hablando los dos, me dice, ¿cuándo te vas a dejar de joder con la política? ¿Por qué? Si no, volcate de lleno a la consultoría, olvídate de la política, este mundo es mucho más grande, vas a romper fronteras. Y la verdad que fue el empujón final que necesitaba para decir, inclusive ante muchísimas presiones de por qué no seguir en política, cómo te vas a retirar, hay estas posiciones, hay estos lugares, ofrecimientos, cuando uno además se quiere ir de la política te aparecen muchos más ofrecimientos todavía, ¿no? Y no, o sea que súper convencido, y ahí me volqué muchísimo más de lleno a los proyectos de consultoría política, que como te decía es lo que me apasiona. Y empezaste ahí como consultor independiente y luego ya fue el proyecto de la cumbre, ¿o cómo fue este camino? No. La cumbre, a ver, son 2 cosas totalmente distintas. Aunque parezca que después en algún camino se pueden unificar, distinto. La cumbre nace mucho antes. ¿Dónde Te nace? pregunto porque muchos te conocemos gracias a la cumbre. Claro, ¿no? sí. Entonces son 2 proyectos distintos, pero que en algún momento se cruzan los 3 en realidad en la política, porque la política convivió con la cumbre y después con la consultoría, ¿no? Pero ¿por qué digo que son distintos? Porque yo tuve la oportunidad, mientras estaba en la actividad política, de formarme, de hacer programas, de ir a estudiar a España, de hacer programas en Estados Unidos, porque veía que me apasionaba y quería hacerlo. ¿Y qué me di cuenta? Allá por el año 2007, 2008, 2009, yo mi primer libro lo publico en el año 2007 y el libro se llama Lo que no se dice, no es. Y es solamente de campañas locales de municipios. Okay. Y dije, pero mira, la verdad que es muy poca la gente que puede. Yo tenía la posibilidad de ir a estudiar afuera, pero no había programas en la región, en Argentina. Y yo decía, pero yo un montón de estos consultores que los conozco, que los tuve de profesor, ¿por qué no los reúno en un lugar? Empiezo a ver y surge la idea de montar lo que se llamara la Cumbre Mundial, donde reunir un montón de consultores y políticos. Era hacer una prueba piloto, me acuerdo, en Argentina. En Argentina. Claro, fue en Argentina, en el partido de San Martín, que además era de donde era yo, y una universidad nacional pública, con la cual hicimos un convenio y se hace ahí la primera cumbre. Fue una locura, porque la gente que fue ahí fue una democratización del conocimiento. Porque vos pensás que un programa, no sé, en una escuela importante de Estados Unidos te valía $10.000 el programa, 15.000 una maestría en España o 20.000 o más. Y ahí, por un monto mucho más chiquitito, iban a escuchar no a 10 profesores, a 300 consultores tope de gama de distintas partes del mundo, a contar experiencias, a poder charlar con ellos, porque vos en una clase vas, escuchás la clase y se fue. Acá se quedaban viviendo los 4 días consultores, profesionales, alumnos, políticos, y eso era como que generaba una energía terrible. Y eso empieza en el año 2009-2010. Va creciendo la cumbre, y yo ya si bien empiezo a hacer proyectos de consultoría desde el año 2012, 2013, ya en el 2017 tomo la decisión de volcarme de lleno a la consultoría política, porque si no era imposible hacer todo, ¿no? No, cumplir mi función como político. Lo iba a hacer muy mal, iba a ser muy mal político, porque mi pasión había cambiado la brújula hacia el eje de la consultoría y sobre todo el tema internacional. Porque a mí lo que me gustaba era cómo poder comprender
el sistema político, el comportamiento político electoral en la mayor cantidad de países posibles de la región. Entonces, cuando uno decía, recuerdo por ahí el primero, un municipio en México, un municipio en Colombia, un municipio en Ecuador, empezaba, hasta que llegó un momento que eso tomó un volumen que obviamente uno en esta profesión, en muchas campañas aprendés, en otras empezás y entrás a como puedas, hasta llegar al sueño que puede tener, en mi caso, cualquier consultor político, poder ser y participar en una campaña presidencial y que además pueda ganar la elección, ¿no? Entonces, y más si lograste poder trabajar para un candidato que además te motive, te ilusione y digas, este tipo merece ser presidente. Y creas en el proyecto, ¿no? Y para eso en esta etapa eso es fundamental. Acabas de participar en una presidencial en Honduras, ¿no? Sí, el año pasado participamos en algunas presidenciales en Ecuador, en Honduras, pero lo de Honduras fue dos cosas distintas, ¿no? Lo de Ecuador como una marca al riesgo de un país que pierde el sistema democrático, un país que deja de ser democrático, como lo que está viviendo Ecuador en la actualidad, y después rápidamente una elección en Honduras con un candidato, la verdad que increíble y que rompió los moldes inclusive de los manuales tradicionales. Por eso nosotros hablamos mucho en la cumbre, que cada campaña es distinta, que hay que pelear hasta el final, que hay que entender al candidato, que no es una cuestión de marketing, que primero está la política, después viene la comunicación. Y este candidato en el cual hace 4 años atrás, Nasri Afura, muy conocido como Papi a la Orden, Papi a la Orden, acordate lo que te digo, después te voy a explicar por qué. Había perdido por más de 20 puntos la elección presidencial anterior, inicia un proceso profesional, arma un equipo que lo rodea a él y lo ayude en todo lo que un candidato ve que puede ser más competitivo y necesita ayuda, se compromete, camina, no entra en la dinámica tradicional. Tampoco hay que a los candidatos decirle, bueno, ahora vos está de moda TikTok, ponete a bailar en TikTok. No funciona así. Él lo comprendió, pero su fortaleza era el territorio, era el contacto directo. Si fuera por él, desde que se despierta hasta que se va a dormir, que duerme muy poco, estaría en contacto con la gente. De hecho, él fue 2 veces alcalde de la capital de Honduras, de Tegucigalpa, y su sobrenombre de Papi a la Orden era porque él no estaba nunca en su oficina, él estaba todo el día en la calle y era Papito a la Orden. ¿Qué necesitas? Papito a la Orden, Papito a la Orden, le decía así a la gente, su eslogan y su nombre, más que eslogan, su nombre, y como lo conocen es como Papi a la Orden. Y una campaña compleja, una campaña con debilidades, una campaña en la cual no parte como favorito, después de una derrota como la que había tenido 4 años antes, pero que la verdad que es un desempeño, un compromiso, un crecimiento electoral, una propuesta, un proyecto y un equipo que lo acompaña, y la elección se termina ganando por menos de 1 punto. ¡Wow! ¡Qué cardíaco!, ¿no? Así que el 30 de noviembre es la noche del triunfo electoral, pero con tan poco margen empiezan las disputas, el tratar de invalidar, de anular, de atacar. Fue todo un proceso de 24 días. Y el 24 de diciembre de la noche, Papá Noel trajo dentro de los regalos el triunfo electoral de Honduras. ¡Wow! Te vi ahí en tus redes celebrando con el presidente. Sí, no, por eso es una persona, porque ahora el 27 de enero fue la asunción de él como presidente y bueno, obviamente nos convocó al equipo para seguir pensando cómo seguir haciendo más competitivo ya no un candidato, sino un gobierno, un país, a Honduras que tiene grandes problemas, muchas deficiencias, pero también tiene, con este presidente creo, una gran oportunidad de tender a la senda del crecimiento. Que así sea, ¿no? Esperemos, sí, porque uno ayuda, toma tanta emoción, sí, se compromete. Sí, pero sabes que cuando vos lo conocés y cuando vos entablás una relación tan cercana con un candidato y lo pudiste conocer, decís, a este tipo va a hacer todo para hacerlo bien. Después te puede ir bien o mal como en cualquier cosa de la vida, pero él, no tengas ninguna duda que se va a desvivir por hacerlo bien. Y entonces eso a uno lo hace sentir cómodo como consultor, como acompañar y ser parte de un equipo. Claro. Porque si no, digamos, termina siendo un problema. Ha pasado, o hay cientos de ejemplos donde en realidad después te termina llevando una sorpresa, o desilusionando, o tal vez pasando malos momentos. Sí, que muchos consultores hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, entras a un proyecto con muchísima emoción
crees en las propuestas, en el candidato, en el proyecto y qué padre sentir, qué orgullo sentir que participaste en un proyecto donde se están haciendo las cosas bien, pero también dices, híjole, yo que creía tanto en esto y no lo está haciendo bien y también no es que no nos importe, ¿no? O sea, si dices, chin, quiero aportar lo que sí sé para causas que valgan la pena para la gente, ¿no? Tú eres un consultor que tiene una visión internacional, ¿no? Y esa es la oportunidad que yo quiero aprovechar de tenerte aquí con nosotros. Has estado en muchos países, en muchas elecciones. Tú dijiste hace rato que la política está cambiando y ahora con las redes sociales y muchas cosas cambia de manera muy rápida. ¿Qué dirías tú que sería como el común denominador de los presidentes y políticos de Latinoamérica, de nuestros países? ¿Y qué oportunidades tendrían los presidentes, sobre todo de países como Colombia, Ecuador, México, Argentina, etcétera? Bueno, ahora son casos muy distintos, ¿no? Yo creo que los que llegan a ser presidente y ganan una elección de manera democrática, porque hay otros que seguramente no lo hacen de manera democrática, pero vamos a hablar de los que lo hacen de manera democrática. En primer lugar, aprovechan la oportunidad, ¿no? Tienen algo en la visión en la cual aprovechan la oportunidad y se enfocan en el triunfo electoral. Porque acá hay un gran tema, Laura, que siempre se discute. Muchos creen que las campañas electorales son para hacer educación, para contar grandes planes de gobierno, y eso la gente no está mirando eso. Las campañas electorales son para ganar la elección. Claro. No son para todo lo demás, es lo que suena políticamente bonito, pero que no existe ni nadie piensa de esa manera. Ahora, ¿y te ha tocado campañas que has tenido que ajustar cosas porque están como sobre ese rumbo? No, por supuesto, ¿no? Porque se desenfocan de cuál es el motivo por el cual la sociedad de tu país te va a dar la oportunidad de que seas su presidente. Y no es por cientos de razones. Muchas veces es, y ha pasado, por rechazo al otro. Sí. Muchas veces es porque quieren algo nuevo y vos podés ofrecer y tener los atributos para ofrecer una propuesta diferente que genere expectativa, confianza y emotividad en la sociedad. Ha pasado también en los últimos procesos electorales que más que ganadores de elecciones hay perdedores de elecciones. Yo te puedo decir que hay muchísimos países donde el que termina siendo presidente no la ganó, la perdió el otro. Exacto, ¿no? sí. De lo malo que era, de lo mal que lo hizo, de las malas decisiones que han tomado. Y después sí, cuando uno analiza los países, encontrás cosas diferentes, ¿no? No se pueden emular o copiar modelos y creer que todo va a funcionar igual. Mirá, vamos a un caso que es bastante novedoso, el tema de los outsiders, por ejemplo. Es decir, bueno, ahora como este outsider funciona acá, va a funcionar acá. Bueno, depende. Los outsiders funcionan en tanto y en cuanto en la sociedad donde viven y donde votan quieran y busquen un outsider. Ahora, ¿qué tipo de outsider? No es lo mismo Donald Trump en Estados Unidos que Javier Milei en la Argentina, que Nayib Bukele en El Salvador o lo de Noboa en Ecuador. Son cosas totalmente distintas. Trump sufre la pérdida de la reelección en pandemia, como otros 10 presidentes en la región. Las 10 primeras elecciones en América post-pandemia, todos perdieron. No es de izquierda, de derecha, no, todos perdieron. Los primeros 10 perdieron todos. Uno de esos fue Estados Unidos. Pero después, por eso digo que Biden no gana la elección, la pierde Trump. Claro, sí. Ahora Biden lo hace tan mal que favorece rápidamente el regreso de Trump. Claro. En el caso de Milei. Bueno, en el caso de Milei es distinto porque había estado 2 gobiernos anteriores que lo hicieron mal, que se peleaban entre ellos, que aparecían los partidos tradicionales y apareció algo nuevo. ¿Y qué se fijaban de Milei? Bueno, los otros ya se habían equivocado, vamos a probar con algo nuevo. Y con 2 o 3 líneas que Milei plantea de campaña disruptiva y que funcionan. Y muy bien. En el caso de Bukele, outsider, bueno, él ya venía de la política, había sido alcalde también, pero propone un nuevo esquema para El Salvador, exitoso en términos de seguridad, por ejemplo, y que eso lo hace mantenerse con altos niveles de popularidad en El Salvador y fuera de El Salvador. En el caso de Noboa llega por la destitución de un país, de un presidente, de Guillermo Lasso, que en Ecuador hay algo que se llama la muerte cruzada, se vota y lo terminan sacando al presidente y se llama a elecciones, un muchacho joven que se mostraba como que no era radicalizado, ni de izquierda ni de derecha, conversador, cuando obtiene el poder cambia diametralmente su postura y empieza a cooptar los organismos del Estado. Bueno, empieza a copiar los modelos autoritarios y regímenes como los que hemos visto
en la región, como por ejemplo Venezuela, ¿no? Más claro que eso, yo creo que hoy Ecuador está en un camino muy similar al de Venezuela. Que desgraciadamente, ¿no? Ojalá que se recompongan así. Y sí, porque la gente estaba... A ver, Ana Laura, vos no podés vivir en un país donde hay un muerto por hora en hechos de violencia, Sí, no. donde hay 750 muertos al mes, donde hay más de 9.000 muertos al año. No, donde no funciona la economía, donde no funciona el sistema de salud, donde hay persecución. Bueno, el caso de México, ¿no? Donde se invaden embajadas, que eso no pasa en las películas de Netflix. Sí. Entonces, digo, empezando de ahí para atrás, es bastante complejo. Y después creo que hay en la región un sistema que tiende a ordenar todo en base a la ideología. ¿Es de derecha o es de izquierda? Entonces, si es de derecha se lo permitimos, si es de izquierda no. Entonces, o al revés, ¿no? O viceversa. Yo creo que cuando alguien no es democrático, no es de izquierda o de derecha. No es democrático. Sí. Cuando vos sos populista, no hay populismo de izquierda o derecha. Sos populista. Después veamos todo lo que quieras discutir. Pero me parece que se viene una gran discusión en la región, en base a tu pregunta, de las cosas que están cambiando, y creo que hay un cambio geopolítico muy grande con la centralidad en Estados Unidos, enfocándose mucho más en América que seguir pensando en ser el ordenador mundial y dando peleas que creo que por lo que estamos viendo empieza a enfocarse mucho más en América que en el resto del mundo. Sí, a ver, y yo también coincido contigo y pues hay que verlo, ¿no? El Trump es un caso muy especial, me parece, ¿no? Y hablando de América Latina, te lo pregunto porque son países que desgraciadamente, por ejemplo, Colombia y otros que se parecen a México en muchas cosas, ¿no? Estos estados paternalistas, hay corrupción en el gobierno, ¿no? Más de la que quisiéramos o mucha. Hay crisis de servicios básicos en muchos lados. Todavía en México hay lugares donde hay agua cada mes, ¿no? De surten agua. O sea, cosas que... Y yo veo que aparentemente cambian los gobiernos y las necesidades no se resuelven y es complicado, te lo digo a título personal, cuando tienes un cliente que te dice, que te hablan de que mejores la comunicación, pero lo primero que hay que mejorar es la gestión, ¿no? Entonces, yo me imagino que te has de topar con muchas cosas así y tenemos aquí elecciones, también te lo pregunto por eso, en el 27 ya está cerca porque en este año se empiezan a ver las internas de los partidos. ¿Cómo ves que va a ser la situación para México? Tú que eres un hombre que tiene una visión muy internacional e informada de la política. Muchos dicen que Morena va a perder muchas gobernaturas, otros dicen que la oposición va a recuperarse, pero no sabemos quién de la oposición es que se va a recuperar. ¿Cómo ves tú? ¿Qué vamos a ver en el 27? Mira, a ver, el gran problema que hay es que periodistas, consultores, políticos, hay una ansiedad por saber lo que va a pasar en el 27, que lo único que hacen es no darse cuenta que van a pasar un montón de cosas antes de llegar al 27, que falta una eternidad para la elección del 27, ¿no? Ajá. Y esto me hace acordar y vamos a que estamos hablando de México, a poner el ejemplo de lo que yo viví en México, en el proceso de la campaña electoral, por ejemplo, del 2018, ¿no? Donde termina siendo electo presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, Nosotros hicimos una cumbre gigantesca acá en febrero del 18. me acuerdo, sí. Los meses anteriores, los meses posteriores a la campaña, no, ya perdió 2 veces, quédense tranquilos, va a perder, se va a equivocar, va a cometer errores, se va a equivocar, no le va a ir bien, y arrasó. Obviamente, si me preguntás a mí, arrasó porque los 2 gobiernos anteriores, del PRI y el PAN, consolidados en ese momento como los 2 partidos presidenciales, para la sociedad mexicana lo habían hecho muy mal. Claro, sí. Entonces creo le dieron la oportunidad a López Obrador. Y la verdad que tenemos que decir que durante su gobierno también decían no, que le va a ir mal, que le va a caer en reputación, que va a hacer esto, que se van a pelear, que no va a poder poner la sucesión, de que va a querer que reformar la Constitución. Tantas cosas que fueron diciendo y lo real y concreto es que se fue con un nivel de aprobación altísimo y dejando a su sucesora, primera presidenta mujer de México, con un nivel de votación gigantesco. Entonces, y ahora escucho lo mismo. Después decían, bueno, van a perder las gobernaturas y empezó a crecer cada vez más. Y ahora escucho lo mismo, que esas no, que va a empezar a caer, que va a surgir la oposición, que va a pasar esto. Yo no lo estoy viendo eso. Sí. Hoy no lo veo. Pero no lo veo primero porque hay un gobierno consolidado y una... El gran problema no es quién va a ser la oposición, porque el gran problema es que no hay una oposición. Exacto. ¿Quién es la oposición? ¿Quién logra reunir y generar expectativa y esperanza hoy en los mexicanos? Yo no lo veo. Qué fuerte la oposición. Analizo encuestas, nosotros hacemos muchos trabajos cualitativos y cuantitativos, y lo que yo estoy viendo es otra cosa. Ahora, vuelvo a decir,
falta muchísimo tiempo. Si yo te dijera, si las elecciones, porque si no todo es contrafáctico, ¿no? Si las elecciones fueran este domingo, ¿qué es este domingo? 21 de febrero, ¿no? Para que quede bien grabado y registre las elecciones, fueran este domingo 21 de febrero, yo creo que directamente solamente compite Morena, no es quien va a ganar, no va a haber otro que compita, no hay. Claro, sí. No hay. Sí, sí. Después hay que ver los fenómenos regionales. Vos me hablabas, vamos a hacer una elección grandísima en México nuevamente, ¿no? 17 gobernaturas, un montón de presidencias municipales, el Congreso. Entonces hay que ver ahí después cómo funcionan las regiones y cómo se da ese comportamiento electoral. Pero ojo, es una gran investigadora, una gran productora de contenido científico para la toma de decisiones de los políticos en México y seguramente en muchos países más de la región. Yo te digo que hoy el problema que tiene México es que hay un solo actor en la escena electoral. Cuando vos vas a ir a buscar y si vos vas a comprar cualquier producto a cualquier lugar, ¿qué tenés en góndola? Bueno, vos si tenés varios productos en góndola, elegís y te llevas el que más te gusta, o por precio, o por calidad, o porque acá hay un solo producto en góndola. Sí. Hoy. Y vuelvo a decir, estoy hablando en términos nacionales. Después, a nivel local, podemos tener casos distintos, como puede ser, no sé, Jalisco, como puede ser Nuevo León, o como puede ser Coahuila, o como puede ser estados que gobierna también el PAN. Claro. Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. Sí. Pero yo creo que falta mucho para la elección. Falta muchísimo. Si vos me dijeras a mí, no me preocupa que hoy esté desorganizada la oposición. Si me preocupa, en términos de validez democrática, es que no haya nadie que esté liderando de manera seria, contundente, y no porque no sean serios los que están, sino porque no los percibe la sociedad. Claro. Entonces hay un gran problema en la constitución de la identidad de la oposición y quién pueda ser un representante de esa oposición, que no solamente sea gritarle a Morena, decir que lo que Morena está haciendo está mal, sino que le pueda proponer a la sociedad mexicana una alternativa de futuro que sea superadora a Morena. Porque si no, bueno, uno te podrá decir, bueno, está bien, a mí no me gusta Morena, pero ¿qué hay? Claro. Nada. Pero hay y esto algo, pasa mucho en los países, es la elección del menos malo. Hay que te iba a una decir. porción del electorado que va a decir, bueno, no, la verdad que a mí no me gusta Morena, pero esto tampoco. Pero es lo que hay, ¿no? ¿Y qué otra cosa hay? Y yo también he estado platicando con invitadas que han venido también, profesionales de la comunicación, y les digo, es que en México, y me atrevo a decir que en muchos países de Latinoamérica llevamos muchos años votando por el menos peor, o por el que hay, o por el que está. ¿Y tú crees que eso se debe a una crisis de liderazgo político en los países? ¿O qué pasa? Yo creo que hay una multiplicidad de factores, ¿no? Pero uno de ellos es que hay una crisis de representación. Hay un nivel de... ¿Cuándo? Y de que la sociedad no se siente representada por sus políticos. Entonces le cuesta encontrar quién pueda representar, porque al final del día, vos más o menos cuando te genera emoción, emotividad, cuando te comprometés, cuando hay épica detrás de un candidato, es porque vos te mirás al espejo y más o menos te ves que te representa en algo ese candidato, ¿no? Te identificas. Y a mí me parece que hay una crisis de representación, hay una confusión de valores. Cuando la política se vuelve transaccional, la sociedad lo ve y eso es malo. Y cuando digo transaccional es todo el día hablar de acuerdos, de dinero para los partidos políticos, de acuerdos en la Cámara, en el Senado, en los diputados. En la discusión ahora más grande es acordar los fondos partidarios o acordar quién le corresponde los lugares en cada una de las elecciones municipales o de los estados, de los 17 estados que se van a elegir. Y la sociedad está mirando, me falta medicina, no tengo dinero, tengo inseguridad, no hay trabajo, y vos ves al sistema político hablando todo el tiempo de otra cosa, de otra cosa, de otra cosa. ¿Y qué te hace? ¿Te desconecta? Hay una apatía electoral, hay un distanciamiento de los candidatos. Entonces, eso también genera oportunidades. Claro. Genera oportunidad de que venga alguien a representar una alternativa a... Mira lo que te voy a decir, no, y ni siquiera te voy a hablar de una alternativa a Morena, ni una alternativa a los partidos sociales. ¿Quién representa o quién puede captar ese descontento ciudadano, esa frustración, esa bronca, ese dar garantías de que va a ser lo máximo posible para que vos estés bien el día de mañana y que no está pensando en lo que está pesando todo el ruido político de manera permanente? Entonces, yo creo que hay oportunidad. Veremos si hay alguno que la pueda capitalizar, ¿no? La pueda ver.
sobre todo en un país donde el sistema de partidos es fuerte Sí. y donde en toda la región estamos yendo hacia un sistema de personalización de la política, donde las figuras y las personas pesan mucho más que los partidos. Entonces esto no es que esté bien ni que esté mal, digo, es cómo está sucediendo y cómo se está comportando la sociedad. Sí. Pues a ver qué pasa. Ven cuando ya estén más cerca las elecciones y platicamos. Vamos a estar seguidos en México. ¿De qué Hay grandes proyectos para México, así que vamos a estar seguidos. Pero bueno, obviamente es importante contar que el 21, 22 y 23 Ajá. de abril es la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay. Esa Uruguay, es la cumbre. Uruguay, un país hermoso, lleno de oportunidades, chiquitito, pero ¿sabes por qué la cumbre es en Uruguay? ¿Por qué? Porque hay un valor que hoy es común en toda la región, que es la crisis democrática y la discusión de los valores democráticos en los países. Y un ejemplo en toda la región, y te diría que un gran ejemplo en la región de la democracia es Uruguay. El sistema democrático funciona, hay respeto institucional, se respetan entre los partidos. Vamos a tener un panel con los presidentes de los principales 5 partidos del Uruguay debatiendo entre ellos en vivo, cosas que no pasan en otros países. Entonces, lo de Uruguay va a ser desde el sur hacia el norte un grito de defensa a la democracia, de los valores y de tener tiempo de reflexionar para política para poder ser mejores. Wow, que así sea. Pues que todos los que nos ven que vayan a la cumbre. Así que ya saben, si pueden, 21, 22 y 23 de abril en Uruguay. Toda la información en www.cumbrecp.com y además la van a poder escuchar a Ana Laura hablando de comunicación, de política y obviamente grabando un episodio de Bit Político desde Uruguay en vivo. Así lo haremos, Dani. Gracias por invitarme. Yo encantada de ir. Hace mucho no voy a las cumbres y las extraño porque siempre aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Oye, Dani, cuéntame. Además de todo, ¿te das tiempo de asesorar a presidentes, de hacer cumbres políticas, de hacer consultoría y escribir libros, ¿no? Me encanta el nombre de un libro tuyo que escribiste que se llama Gobernicar, el Kama Sutra del Poder. Lo escribiste en 2024. Platícanos de tu libro. Ese es mi último libro. Ajá. ¿Sabes que a mí me contacta la editorial Galerna, que es de Gandhi Galerna, y me dicen, él queremos hacer un libro de cómo se hace una campaña, qué es un candidato. Y ahí nace Matrix Política, la construcción del candidato, que es una campaña de principio a fin, desde que alguien decide... 17, ¿no? No, Matrix es del 2022. 2022. Ajá. Desde que alguien decide ser candidato hasta el día de la elección y que gane. Cuenta y narra todos los pasos de cómo se hace una campaña electoral. O sea, es una guía para ser candidato. Una guía para ser O sea, candidato. ahorita que viene el Matrix próximo Política. 27 y lo compran, ¿no? Pero te decía, Matrix termina el día que vos ganaste la elección. Ok. Y la editorial me dice, y obviamente estaba pensado de esa manera, bueno, y ganás el día de la elección y después ¿qué? Después viene Gobernicar. Wow. Ahora, ¿qué es Gobernicar? Porque genera mucha... Gobernicar el Kama Sutra del poder, obviamente... Se oye muy loco, ¿eh? Re loco. Pero en realidad, más allá de todo lo que están pensando mal, de qué es Gobernicar, no piensen mal, porque Gobernicar es la función de 2 cosas que hace un rato dijo Ana Laura en las crisis de los políticos actuales, que es gobernar y comunicar. Van de la mano, de ahí sale Gobernicar. Claro. ¿Y por qué el Kama Sutra del poder? Por otro punto del cual nosotros hablamos, que es lo que vos dijiste en campaña fue para ganar la elección. Y muchos te van a decir, bueno, pero lo dijiste en campaña, lo tenés que cumplir. No, señores, vos el día que ganás la elección tenés que hacer lo que tenés que hacer para que la gente esté bien y tu país esté mejor, claro. O tu municipio o tu estado. Entonces, Gobernicar el Kama Sutra del poder porque son las múltiples posiciones que vos tenés que ir tomando y cambiando de posición de lo que dijiste en campaña a cuando tenés que gobernar. O por sucesos que te surgen. Vos podés haber tenido todo planificado, tus 6 años de gobierno, tu sexenio, todo planificado y te vino la pandemia. Te cambia todo. Sí, claro, sí. Entonces las prioridades, las necesidades, o tenés un atentado, tenés un terremoto, tenés una pandemia, tenés un cambio político, tenés una crisis, tenés una explosión económica, cambia. Entonces, Gobernicar empieza el día, ese discurso de la noche del triunfo electoral, ya te convertiste en Gobernicar, como vos ya hablás con el triunfo electoral pensando en tus años de gestión, cómo haces la transición, esos 3 meses entre que ganás a que tenés que asumir tu cargo, cómo haces los primeros días, los informes, los equipos, cómo te haces más competitivo, cómo podés hacer una planificación seria para que ya no tu campaña sea exitosa, sino tu gobierno sea exitoso. Y hay cambios de variables, nada que ver hacer una campaña electoral con la comunicación gubernamental. Yo siempre digo que son 2 deportes diferentes. Claro. La campaña electoral, vamos a poner como ejemplo el atletismo, ¿no? La campaña electoral es una carrera de 100 metros.
Vas a toda velocidad, 3 meses tenés que ganar la elección y sacar la mayor cantidad de votos posibles. Sí, es verdad. Velocista. En un gobierno de 6 años, todo lo contrario, de resistencia. Es una maratón. Vos tenés que ir haciendo acumulación, ya no de voto, sino de aprobación de gobierno, de medidas, dosificar, de administración de las expectativas de la ciudadanía. Gestión de resultados. Gestión, resultados, mostrar, crecer, son cosas distintas. Y vuelvo al caso del deporte. ¿Vos conocés algún velocista, campeón, medallista olímpico de 100 metros que haya ganado y sea medallista olímpico de una maratón? No conozco. Ni los maratonistas son velocistas. Entonces, son deportes diferentes, son actividades diferentes y por eso es muy importante entender, y lo trabajamos eso para Matrix Política, la campaña. Y en Gobernicar, la hora de gobernar. El gobierno. Oye, gobernicar, me gustó lo que dijiste, no pensemos mal, ¿no? Es juntar el arte de gobernar con el de comunicar. Y eso que lo escuchamos tan sencillo y tan simple, creo que es lo que más le falla a los gobiernos. ¿Te has encontrado con esto y por qué? No, que eso es de manera permanente, porque hay un exceso de confianza, porque alguien cuando gana la elección cree que a partir de ese momento toda la gente lo quiere porque lo votó, porque creen que pueden armar equipos solamente con la gente que los rodee de confianza, porque le temen a la traición, entonces no traen gente nueva, ni alguien que les haga sombra, porque dicen a ver si opaca mi tarea, porque a veces los amigos, los familiares se meten en el gobierno y terminan complicando al propio gobernante. Pero hay una multiplicidad de factores y muchas veces el exceso de confianza, la subestimación de los rivales o los adversarios. Y es algo con lo que nos enfrentamos todos los días. Por eso es importante, cuando uno logra construir una relación fluida con ese gobernante, con ese líder, con ese candidato, es no decirle lo que quiere escuchar, porque sus entornos le dicen lo que quiere escuchar para que no se enojen, para que le den una posición, para que los tengan más en cuenta. Y el rol del consultor político justamente es decirle lo que no quieren escuchar, ¿no? Claro. Es tratar de bajarlos a tierra, es tratar de incomodar, es criticar, pero no criticar por criticar, criticar para sumar, criticar para mostrar realidades y cómo mejorar, cómo vos calibrar mejor tu comunicación, cómo ajustar determinadas decisiones políticas. Pero sí, eso es común, suele pasar y te diría que ¿Cómo no, Dani? en la mayoría de los casos. Y también nos quejamos de que la comunicación gubernamental pareciera que es muy aburrida, ¿no? Tiene como el mismo eslogan, el mismo color, el mismo logo. Es difícil para, yo creo, los gobiernos, por lo que yo veo en México, comunicar de una manera más fresca, más dinámica, más nueva, más agresiva en el sentido de atreverse a hacer cosas diferentes. ¿Por qué pasa esto? Tú que has visto en muchos países esto, me imagino. Porque mira, creen que cuando ganan tienen que institucionalizar la comunicación. Cuando ganan y son presidentes o gobernador o presidente municipal o alcalde, creen que cambie. Es el primer gran error de una gestión política. A vos la gente te votó de una manera, no porque tengas un cargo tenés que cambiar. Obviamente va a haber cosas que tenés que adecuar, pero después la disrupción, la creatividad, el animarte a más, el desafiar, el tener idea propia, porque hay otro tema muy interesante. Renovar también, ¿no? Hay otro tema muy interesante que es el de las encuestas. Yo soy un defensor acérrimo de las encuestas, de la investigación. Qué bueno. No, pero de las encuestas, de la investigación. Es que son básicas. Claro, pero la pregunta no es si tengo que hacer encuestas o no. Cuanto más presupuesto tengas, mejor para investigación. Ahora, el problema es qué haces con las encuestas, cómo las usas las encuestas. Claro. Los políticos que gobiernan con encuestas son los políticos que terminan más rápido su gobierno. Porque el político, ¿para qué le sirve la encuesta? No es que la encuesta dice, dice que yo tengo que hacer esto, entonces hago esto. No, señor. Usted tiene que tener una visión, tiene que tener un proyecto. La encuesta te dice cuál es el estado situacional, pero vos tenés que guiar a la sociedad y liderarla hacia las transformaciones que vos creés que tenés que hacer. No porque una encuesta te diga que no, vas a hacer que no. Claro. Por eso esa es la gestión política. Para eso es un líder político. Si no, podría gobernar cualquier lector de encuestas. Sí, claro. Entonces, la encuesta te muestra una foto. Yo recibí esta encuesta y mi plan político y proyecto político para transformar la ciudad, para transformar el país, va por ahí. ¿Cómo hago que en los próximos 4 meses las encuestas, a partir de instalar nuestra narrativa, de explicarla a la sociedad, de convencerla, de marcar los distintos caminos, los problemas que podemos tener si no tomamos el camino que le estoy marcando a la sociedad, le va a ir mal? Y ahí es donde vos ves y medís, haces tracking y vas viendo que si lo supiste hacer y la propuesta es válida y hay un proyecto serio,
eso va cambiando, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. No, y si ves tu que no, objetivo. pues también puedes Corregir. que No, es te puedes- importantísimo, ¿no? Te puede ser que tengas que cambiar algo. No que esté mal la idea general, pero que haya cosas que mejorar. Bueno, bienvenido sea. Claro. Porque además siempre hay un punto ciego en todos los gobiernos, ¿no? O sea, cosas que no ves, también tienen operación que les consume, ¿no? Asesores que tal vez dentro de su estructura no se atreven a hacer las cosas distintos, o incluso decía al gobernante vamos mal. Todas estas cosas que acabas de mencionar pasan más de lo que parece, ¿no? Y entonces los aparatos de comunicación se vuelven como elefantes enormes que para crear algo distinto es complicadísimo. Y para hacer cosas diferentes, pues hay que pasar muchos procesos y hasta permisos, ¿no? Yo creo que el rol que ejercemos y hacemos los consultores externos, aun cuando tengan el aparato de comunicación, los gobiernos y todo, es importantísimo porque justo podemos ver y ser más objetivos y atrevernos a ofrecer cosas que probablemente en el gobierno, en el día a día, pues no cambian, ¿no? Yo lo he visto mucho eso. Sí nos necesitan mucho, la verdad. Oye, Dani, ¿dónde podemos comprar tus libros? Gobernicar, el Kama Sutra del Poder. Ya me interesó mucho para todos los que quieran saber qué hacer el día 1. En Amazon están todos. En Amazon. Lo que es, como es a nivel internacional, si no les diría en las librerías Galerna, Gandhi, pero por Amazon te llega a tu casa, están todos los libros disponibles. Y Matrix Política, me decías, es una guía para ser candidato. Candidatos, sí. Y ganar una elección. Sí, a ver, nosotros lo que trabajamos ahí, después ganar depende de un montón de factores, pero lo que sí te vamos a dar una guía para que seas lo más competitivo posible en tu campaña. Después de una campaña electoral hay una multiplicidad de factores. ¿Quiénes son tus adversarios? ¿Quién es tu partido? ¿Con cuántos recursos cuentas? ¿Con qué apoyo tienes? ¿Si te conocen, no te conocen? En todo eso, Matrix te va guiando en la toma de esa decisión, en entender, sobre todo para los que vienen o son nuevos en la política, ¿no? De que tienen que saber desde que el día que entraron en la política, te van a raspar, te van a golpear, se van a meter con vos, con tu familia, con tus amigos, con tus empresas y te van a hacer la vida imposible. ¿Por qué? Y pues estás yendo a disputar poder. Y el poder que vos querés se lo estás sacando a otro. Y las campañas electorales, y ahora con noticias falsas, la desinformación, cada vez los ataques son más brutales. Entonces, es importante que vos sepas cómo funciona para saber cómo actuar cuando tengas este tipo de problemas. Dani, vamos a comprar todos tu libro. Luego, primero para las campañas y luego para cuando gane, pues también tener ahí una guía de qué hacer. Oye, Dani, yo me acuerdo, también, bueno, es que tú sabes mucho de comunicación política. Ahorita que dijiste fake news, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una herramienta espectacular, no solamente para la política, no solamente para la consultoría, sino para la vida y para la sociedad. Porque hay un montón de implementaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que lo más importante es tener la capacidad de adaptarse a las nuevas herramientas y cómo uso la inteligencia artificial, en mi caso particular, para las actividades de campaña, para las investigaciones, para tener respuestas mucho más rápidas, para tener piezas comunicacionales inmediatas a mucho menos costo. Te podrían mencionar un montón de mejores presentaciones. Hoy hasta las canciones de campaña se pueden hacer con inteligencia artificial. Sí. Estamos haciendo una prueba ahora con la cumbre de Uruguay va a llevar una canción de tango. Órale, qué buena onda. Tango y política. Tango y política. Así que ya te doy un anticipo que va a salir en breve. Ah, bien. Pero no, me parece... Inteligencia artificial. La letra sí. Ah, ok. La música también. Lo único que no es inteligencia artificial y es real es la cumbre. No, ya he ido, sé que existe y que van miles de personas. Sí. Y después lo mismo te pasa en la política, en la gestión, pero también te pasa en las actividades cotidianas, en tu casa, en la empresa, en los medios de comunicación, en la producción de contenidos, en las agencias de publicidad, en todo lo que vos veas, la inteligencia artificial, vuelvo a decir, es una herramienta válida que te hace más competitivo, pero no es esto de, es la inteligencia artificial o la muerte, no, es una herramienta. O la muerte. Lo decía en el sentido de las fake news, ¿no? Que ahora yo creo que vamos a llegar a un momento donde igual se tiene que regular un poco porque te van a poner a un cuate que es el presidente de algún país, no sé, robando algo, ¿no? No sé, ya hay tu clon digital. O al rato ya no nos va a invitar Daniel a la cumbre, ya va a ser tu clon el que no nos va a decir, vengan a la cumbre. Estoy segura que puede pasar. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que la sociedad está entrenada cada vez más. No es lo mismo hoy ver algo falso o fake que hace 10 años. No sé si vos recordás, en el año 2019, hago una investigación, cuando empezaban a surgir, me contrató un organismo de una investigación sobre noticias falsas
y fake news y cómo atacarlas. Tú le O cómo- sí, me acuerdo. Eso terminamos publicando un libro después que se llama Mentirosamente, cómo combatir y descubrir las fake news. Y hacemos todo un recorrido ya del año 2019 que le tenía mucha más credibilidad, que era más peligroso. Pero yo creo que la inteligencia artificial mejora la producción, te hace confundir más. Pero creo que la sociedad va interpretando de que eso es de esa manera y termina siendo muchas veces, digamos, muy corta la posibilidad de impacto que tenga, por más que sea viral, por más que sea gracioso. Yo te diría que inclusive esas noticias falsas o videos o producciones lo que hacen es ir hacia las burbujas de confirmación. Son muy útiles para ratificar narrativas, ¿no? Sí. Si a vos no te gusta alguien, te voy a poner un ejemplo, vamos al caso México, ¿no? Si a vos no te gusta Morena, no te gusta el gobierno de Morena y recibís noticias falsas, video, inteligencia artificial que habla mal de Morena, lo vas a consumir, vas a decir, vieron, tenías razón, lo vas a distribuir. Ahora, al público que apoya a Morena lo va a recibir y decir, esto es falso, chao, listo, lo descarta. Miren, lo vas a hacer enojar, miren cómo están haciendo campaña sucia, no puede ser, son unos mentirosos, con lo cual, a cualquier otra crítica que pueda ser verdadera, también la poniste en juicio. Sí, claro. Entonces, esto es una guerra de narrativas, en definitiva, al final del camino, ¿no? Y es lo que vemos en las redes a partir de que son tan importantes, tan fuertes, ¿no? La guerra de narrativas y posturas y de partidos, ¿no? Oye, Dani, por último, tú que tienes tanta experiencia, ¿qué le dirías a algún candidato o candidata que quiera mejorar su comunidad, que no sabe expresar alguna idea? ¿Cómo puede tener una mejor comunicación? Bueno, mira, lo primero que quiero decirles es traten de armar equipos profesionales. Uno a veces cree que esto significa tener grandes presupuestos o uno piensa en una campaña presidencial. No, desde que vos te volqués a la actividad política, armá equipos. Tratá, si no podés contratar, de capacitar y mandar a entrenar a tus equipos a lugares donde vos puedas decir, bueno, básicamente tengo un buen investigador, no todos pueden contratar a Ana Laura Arroyo para que le haga las encuestas, pero por lo menos tener un buen investigador, tener alguien que entienda cómo funciona la inteligencia artificial, alguien de redes sociales, pero si además podés tener alguien que entienda cómo funciona X, que es totalmente distinto a TikTok, o Instagram, o Facebook, o cómo subir un video en YouTube, mejor. Después tener una estrategia, alguien que te pueda, con un criterio político, marcar un camino, una ruta, una planificación estratégica que te ayude a tus decisiones políticas. Y después, sin lugar a dudas, el tema del territorio, ¿no? Cómo estructurar el territorio, ya no en decir cada vez tengo más estructura y juntar gente por juntar, sino el territorio con concepto, sino entender para qué va a ser el territorio, cómo vas a aprovechar esa bajada del territorio para que impacte en redes, en los medios de comunicación y sobre todo, al final, tener alguien que pueda entender de cómo funcionan los medios de comunicación, que siguen teniendo peso y donde muchas veces los errores que explotan después en redes sociales y se transforman en crisis, nacen en los medios de comunicación. Con lo cual, te diría, si podés tener un equipo, contratar un equipo, formar a los que te rodean a vos en las funciones que te van a hacer que seas mejor candidato, mejor gobernante, yo me concentraría muchísimo en eso y les puedo asegurar que van a marcar una diferencia muy grande con respecto al resto de los candidatos. Pues que así sea y que cada vez lleguen mejores candidatos y candidatas. Gracias, Daniel, por estar aquí con nosotros. Siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, un montón. Y nos vemos en las cumbres con muchísimo gusto. Nos vemos pronto. Gracias, amigas y amigos de Eric Político, por estar aquí. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio. Gracias, Dani. Gracias, Ana. Bye, bye. Nos vemos a la próxima.